Bienvenidos. Hoy, amigos, por fin tenemos adelanto del evento del Mega Cangrejo de absorción vital, ¿sí? Un cangrejo muy interesante para jugar con tropas pesadas, por ejemplo, mechas, antorcheros. Bueno, combinándolo en este caso, como siempre recomiendo yo, combinarlo con láser y viejos, pero en este caso siempre jugábamos en fases muy altas, por ahí ya cuando la absorción es muy fuerte, o una absorción del 300%, que eso se logra llegando a una fase 70, por ahí ya lo más recomendable siempre es jugar con full antorcheros, por ahí alguna se combina bully tanque viejos, que es muy buena, pero para la mayoría que son fáciles, el full antorchero por ahí es lo más recomendable, ¿ok? Bueno, el full antorcheros o sería Bullet 3 de mecha y el resto 5 lancha de viejo. Esa es buenísima para las bases que se tiene que rematar de un solo costado, ¿no? Y la configuración de estatuas por aquí. La configuración de estatuas por ahí sí, siempre en esta, como viene una absorción vital bastante fuerte, la salud de tropas, digamos, en este caso no sería muy importante. O sea, no es necesario tener 1, 2, 3, 4, 5 estatuas de salud. Podemos llevar 4. Podemos romper esta y llevar una más de daño de tropas, ¿sí? Acá lo más conveniente sería tener más daño de tropas. Al tener más daño de tropa, más salud recuperan las tropas, ¿ok? Entonces yo creo que con que vayamos 4 va excelente. Pero si ustedes quieren llevar 5 de salud de tropas, también funciona bastante decente, ¿no? O sea, ya depende del gusto de cada uno, ¿ok? Bueno, vamos a dopar estatuas. Y vamos a compartir un poquito de lo que es el evento del cangrejo, ¿ok? En la fase 1, por ejemplo, nos dice que tenemos absorción vital del 25%, ¿ok? Ahí lo muestra en pantalla. Bueno, los trofeos siguen siendo lo mismo. Tenemos la cabeza del vampiro, ¿ok? En la fase 70 ya saben que tenemos el trofeo legendario recién. Así que bueno, vamos a probar un ataquecito. De la fase 1 a la fase 10 va a venir un 25%. Y lo podemos corroborar con, no sé si con el antorchero creo que lo podemos sacar, ¿no? No sé si se puede ver claramente. Cuando le van sufriendo, pueden ver que el antorchero dispara y su barra de salud se vuelve a recuperar, ¿sí? Y figura al 100, ¿ok? Incluso, bueno, incluso en la primera fase, amigos, ya saben que con cañonera incluso puede caer. Con eso no hay ningún drama, ¿ok? Vamos a ver una fase un poquito más alta, ¿ok? Para que sea más interesante. Vamos a dopar estatuas y vamos a probar una fase un poco más alta, ¿ok? Vamos, ¿dónde está Es que está con estos árboles, amigos, que tapa todo. Y ahora no sé dónde está. Acá está, listo. Dopamos estatuas y ahora estamos en fase 2. Vamos a probar un poquito más, más alto, ¿ok? Bien. Bueno, ya estamos en una fase 35, ¿sí? Y acá tenemos ya una absorción vital del 100%, ¿ok? O sea que más o menos aumenta de la fase 1 hasta la fase 10 teníamos un 25. De la 10 a la 20 ya teníamos un 50. De la 20 a la 30 ya tenemos un 100. Ahora de la 30 a la 40 tenemos un 100. Ahora cuando lleguemos a la 40 en adelante va a aumentar seguramente un 50%. Ya va a haber un 150 en absorción vital, ¿sí? Me imagino que será algo así. Bueno, por ejemplo, fase 35. Miren lo que es fase 35, amigos. Ya viene una dificultad importante. Ya para esto, lo más recomendable aquí ya sería utilizar Bullet, Mecha, viejos. No tanto esta combinación, la que estoy usando ahora. Sería más de Bullet, Mecha, viejos, ¿ok? Pero bueno, ya que tenemos esta tropa, vamos con esta tropa. Vamos a ver si lo podemos tumbar sin problemas. Recuerden que los bicharracos siguen bugueados, ¿eh? Bien, voy choqueando cañón destructivo.
Todavía no he perdido, amigos, ninguna tropa pesada como antorchero mechas, ¿sí? Porque, bueno, como recuperan salud, pueden ver que los antorcheros estaban... Hay un antorchero que estaban medio colorados, ya están verdes nuevamente. ¿Ok? Así que la verdad que esta habilidad para este cangrejo, la verdad que es espectacular. Pueden ver que los antorcheros, bueno, obviamente hay que shoquear prototipos pesados como el cañón destructivo, hay que choquearlo porque ese obviamente de 3 tiros te lo revienta y ni siquiera le va a dar tiempo, obviamente, a recuperarse, ¿ok? Así que defensa como prototipo defensivo, como destructivo, por ejemplo, sí o sí hay que mantenerlo choqueado porque obviamente te fulminan. Con Caban vamos resucitando un poquito más de tropa. ¿Sí? Y prácticamente pueden ver que se logra romper toda la base. Los mechas siguen con toda la vida. Los antorcheros, miren acá. Los cañones boom le disparan al antorchero. El antorchero se va recuperando otra vez. Y prácticamente ya tiene la salud infinita el antorchero, ¿sí? Obviamente que estamos en una fase 35 donde, por ejemplo, las defensas no pegan tan fuerte. Y otra cosa que solamente tenemos el 100% de recuperación de salud. Pero recuerden que este evento del cangrejo, el máximo de recuperación de salud que nos deja tener es un 300%, ¿sí? Bueno, si no recuerdo mal, o es un 250% o es un 300% de absorción vital, que es el doble de lo que tenemos ahora. Si ahora tenemos un montón, imagínense más arriba, cuando lleguemos a una fase 70, vamos a tener una absorción vital realmente exagerada, ¿ok? Entonces se va a poner muy interesante, ya llegando a una fase 50, una fase 60, se pone más interesante cada vez tener la habilidad de absorción vital. Bueno, y como digo, y para fases más altas, por ejemplo, ya el combo ideal sería este, que lo vamos a probar ahora. Bullet con bebida energética, utilizar, lo más recomendable sería 3 lanchas de mecha y utilizar 5 lanchas de viejitos. Eso ya sería el combo más útil, más fácil también incluso que llevar láser, porque el láser hay que cuidarlas muchísimo para que no nos quedemos sin tropa en medio ataque, ¿no? Y el bullet prácticamente, amigos, ya a esta altura ya tiene una vida infinita, porque bullet ya sabemos que dopando estatuas, bullet tiene una salud increíble. Y ahora encima con esta absorción vital, bullet prácticamente ya no muere nunca más, ¿ok? Bullet ya queda infinito de salud. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ataque y miren, Bullet, yo no voy a utilizar la bebida energética y el Bullet no necesita, en este cangrejo Bullet no necesita usar la habilidad porque se recupera de 2 tiros, 2 escopetazos que meta Bullet, recupera todo. Es realmente muy roto Bullet en este cangrejo, ¿ok? Y bueno, tropas como mechas y antorcheros también, porque son tropas que hacen bastante daño y al tener este bonus de absorción vital, a un 250%, en fases altas este combo es una locura, ¿sí? Este combo va a ser el más recomendado porque es fácil de usar. Solamente hay que ir cuidando nada más un poquito con algunos shock. Si vemos que hay 4 destructivos o 2 destructivos al frente, bueno, habrá que shockear un poquito, ayudar, pero nada más. La verdad que es un combo que prácticamente barre solo, ¿sí? Y no hay que estar ahí teniendo mucho cuidado o tratando de sacar mucha estrategia, no es simplemente soltarlos, desembarcar bien, acomodarlos bien y esta tropa pueden ver que barre solito, ¿sí? Yo ni siquiera usé ninguna habilidad de cañonera, no uso ni bengala, no uso nada de GBE, ¿sí? Nada de cañonera, ¿sí? Esto barre solo y las tropas al tener bonus de absorción vital, ni shock ni botiquín, nada. Esto la verdad que es una locura. Yo creo que, bueno, este es uno de los cangrejos más largos, ¿no? Porque en este cangrejo, me acuerdo que antes cuando le agarraba full vicio, pero full vicio al cangrejo, hacía... En este cangrejo creo que también hice 280 fases, 300 fases creo que hice en este cangrejo, algo así. Es una locura, digamos, es un cangrejo para llegar muy, muy lejos, digamos, porque la verdad que tener el bonus de absorción te da mucha facilidad. Entonces es un cangrejo muy largo, amigos. Así que en el top global no se sorprendan si los chinos llegan a fase 400 o superan la fase 400. Incluso si algún chino llegara a meterse en la 500, no es para sorprenderse porque este es un cangrejo muy bueno, muy largo
ya porque tiene bonus demasiado buenos y los antorcheros, los mechas, bully están muy rotos, entonces normal que los tops lleguen a, incluso si algún chino aparece en fase 500, por ahí es normal, ¿ok? Porque está muy roto a comparación de antes. Ahora tenemos más estatuas. Hace poco llegó la actualización que hace que las tropas tengan más salud, más daño y que podamos llegar más lejos, ¿ok? Aparte, si no me equivoco, creo que ya hay incluso una absorción vital en la tribu, ¿no? O sea, creo, bueno, acá no me muestra, pero creo que en la tribu hay absorción vital en tanque o en antorcheros o en mecha, creo, si no me equivoco. Hay algún bonus que hay que coincide, ¿ok? O creo que es lo mismo. Así que interesante. Por ahí el único fallo es que los bicharracos no están funcionando bien, digamos. Por ahí es el único fallo que tenemos ahora. Si tenemos suerte, si tenemos suerte, lo van a estar corrigiendo. Pero si no, bueno, nos tocará jugar con menos bicharracos. Pero después la verdad que es un cangrejo increíble. Así que espero que todos ustedes puedan llegar lejos en este cangrejo. Y bueno, recuerden que yo lo voy a estar compartiendo en vivo aquí en el canal el día viernes. Vamos a estar arrancando en la mañana a compartir un vivo a full, ¿ok? El primer día yo creo que tenemos que hacer fácil tenemos que hacer 100 fases mínimo. 100 fases mínimo el viernes, ¿ok? Si se puede más, compartimos más. Pero bueno, con 100 fases del día viernes yo creo que estamos bastante bien, ¿sí? El primer día yo calculo que la mayoría de jugadores va a ser, o sea, los jugadores competitivos van a hacer mínimo 200 fases el primer día, si no es más, ¿no? Así que ya veremos. Cualquier duda, pregunta, amigos, me lo dejan en la parte de los comentarios y nos vemos más tarde en el próximo video o directo. Chau, chau.